¿Cómo divides las temporadas de tu podcast? Es más, ¿divides las temporadas de tu podcast? Hay varias formas de hacerlo y hoy quiero traeros algunas de ellas que me he encontrado por ahí. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es un placer daros la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario donde encontraréis noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al podcasting. Yo soy Jorge Marín, grabando desde EOB Productora y hoy quiero hablaros de las diferentes formas de dividir un podcast a través de sus temporadas, o no. Este episodio bien podría ser uno de los capítulos finales de cada semana donde dedico mi opinión al respecto, pero bueno, lo he querido traer en un capítulo normal, por así decirlo, para hablar sobre ello porque es un tema, bueno, que no es que sea una opinión mía, yo tendré lógicamente mis opciones preferidas, pero esto es algo que nos atañe a todos y que incluso las plataformas de podcast tampoco lo tienen muy claro del todo, porque muchas de ellas ofrecen dividir nuestros episodios por temporadas o no, o simplemente publicar sin que tenga un fin la temporada, sino que sea una temporada infinita. Y quiero enumeraros las diferentes formas que me he encontrado para dividir nuestro podcast por temporadas. Voy a dividirlo en 6 bloques, por así decirlo, que son los más habituales. Espero vuestros comentarios si conocéis alguna otra manera o si se os ocurre alguna nueva forma. Y oye, si es así, pues le puedo dedicar un capítulo próximamente. En primer lugar, y voy a poner como ejemplo este podcast. Este podcast las temporadas las divide en cursos escolares, por así decirlo. Después de las vacaciones veraniegas, cuando empiezan los cursos de los colegios, institutos, universidades, las temporadas de fútbol, bueno, en fin, después del verano aquí arrancan muchas temporadas de podcast, como es este caso. Este podcast, digamos que inicia con cada uno de los aniversarios de cuando yo dejé de fumar, allá por el 25 de agosto del 2019, y aprovecho después de las vacaciones para comenzar un nuevo ciclo. Pero en las aplicaciones de podcast no lo divido como tal, es digamos un parón mío, personal y para los propios oyentes, pero en lo que es las aplicaciones de podcast es una temporada continua. Aprovecho, digamos, ese parón vacacional para hacer alguna remodelación, hacer algún cambio, repensar muy bien el objetivo del podcast y sobre todo preparar el contenido de la nueva temporada. Para eso sirve la pretemporada, de ahí que yo divida los ciclos del podcast en cada verano. Luego también hay gente que divide las temporadas de su podcast por años. Comienza en enero y bueno, pues hasta diciembre va acumulando episodios temporada a temporada y este cambio de año pues le servirá más para dividir la temporada de su podcast. Es algo muy sencillo. Esto yo creo que se divide un poco la gente los calendarios. Hace poco hablaba con unas compañeras de un mastermind que tienen calendarios de las dos versiones, calendarios que empiezan en septiembre con el curso escolar y calendarios que empiezan agendas que empiezan en el calendario escolar y agendas que comienzan en el año natural. Pues dividir tu podcast por años también es una buena opción. Hay otra opción que es por número de capítulos. Pues cada 10 capítulos, cada 20 capítulos, cada 50 capítulos, cada 24 capítulos, pues lo que sea, no sé, el número de capítulos que queráis vosotros. Yo recuerdo un Porque Podcast que no lo dividíamos por temporadas, porque no se paraba nunca, y llegó un momento en el capítulo, no sé, 80 y tantos, que dijimos, hasta aquí va a llegar la primera temporada. Y en el 83 era la primera, y en el 84 ya fue la segunda temporada. Y luego a lo mejor la segunda temporada pues fue de 10 capítulos o de 12 capítulos, en fin. No tenía mucho sentido, pero hicimos esa coña, ¿no? De un capítulo a otro, pues hasta aquí ha llegado esta temporada. Venga, ahora empezamos otra. Bueno, pues es una opción. Así es una manera también de calcular la producción de tus episodios. Si sabes que cada 10 capítulos comienza una temporada, pues hombre, tienes que parar o hacer algún cambio relativamente visible o notable entre una temporada y otra. Y a lo mejor volver a comenzar la numeración de los capítulos. Simplemente pues empezar por el 1.12 y al capítulo siguiente que sea el 2.1 de la segunda temporada, el primer capítulo de la segunda temporada.
Como sabéis, desde hace días me acompaña a este lado del micrófono el podcast Greal, El secreto de las 8 llaves, un proyecto de la agencia catalana de... Espera, antes de que se me olvide. Y sobre todo, para que no se te pase a ti antes de que se agoten. Apunta esta dirección, podcastgreal.com, porque va a ser allí donde podrás conseguir tu entrada gratuita para asistir a la presentación de esta ficción sonora el próximo 26 de septiembre a las 7 de la tarde. Y ahora sí, se trata de un proyecto de la Agencia Catalana de Turisme que ha desarrollado este proyecto de la mano de un equipazo de guionistas y diseñadores sonoros como Juanjo Ramírez Mascaró, Pablo Lara, Viviana Ricciardi, Jun Curiel, Alberto Espinosa, Adrián Velasco y Miguel Lara, a los que por cierto podrás conocer y escuchar durante la presentación que te he comentado antes. Te voy a dejar un enlace en la descripción de este capítulo para que lo tengas facilísimo. Este caso que os traigo ahora es uno de los motivos por los que he hecho este capítulo, y es que el compañero Javi Fernández del podcast Cómo Hiela tu Movida se acuerda de las temporadas de su podcast gracias a los patrocinadores que han tenido las temporadas de su podcast. Resulta que, por cierto, aprovecho para recordar que el próximo 13 de septiembre tiene un directo en Podnight Madrid, en la sala cultural del Hotel Dormir de Cine Madrid de la calle Príncipe de Vergara, que tenéis tenéis el enlace a las entradas en las notas del episodio. Toda la información en el grupo de Telegram de Podnight Madrid, en la cuenta de Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que preparando un poco el directo o la promoción de este directo en el grupo de Telegram de Podnight Madrid, le pregunté, oye, ¿pero este es el inicio de temporada o el final de temporada? No, este es el inicio de la nueva temporada. Ah, vale, ¿pero cuál es? ¿La tercera, la cuarta? No, esta es la cuarta, porque la segunda tuve como patrocinador a este y la tercera tuve como patrocinador a este otro. Ah, y resulta que abrimos ahí como una pequeña conversación delante de todos los miembros del grupo de Telegram de Podnight Madrid, diciendo eso, que la segunda temporada había estado patrocinada por una marca de cerveza, si no me equivoco, la tercera temporada había estado por un medio de comunicación de Asturias, y esta cuarta temporada, bueno, me parece que no tiene patrocinador, pero el caso es que él divide las temporadas por patrocinadores. Y esto es una muy buena excusa si queréis patrocinar una temporada entera. Si queréis vender, digamos, publicidad en vuestro podcast, lo podéis hacer por capítulos, por meses, por semanas o por temporadas completas. Si queréis que una marca se asocie con vosotros durante una temporada entera, pues qué mejor que vender la temporada al completo, ¿no? Es que es ideal. La quinta opción es al azar, pues simplemente como el caso de Por qué Podcast que comentaba hace unos minutos. Bueno, pues cada 20 capítulos vamos a dividir temporada, pero la temporada que viene es más corta porque nos hemos tomado un descanso y van a ser 10. Pero la siguiente hemos decidido transformar nuestro podcast en semanal y vamos a hacer 50 capítulos en un año. Pues la siguiente va a ser cada 25 porque nos hemos dado cuenta que vamos a hacer quincenales. Bueno, pues es una manera de organizarse, ¿no? El calendario de publicación del podcast, que bueno, no es que sea muy regular, es más bien al azar, pero es vuestra manera. Pues es una opción tan respetable como otras. Tenemos a los compañeros de Gravina82, que esto es una gracia para ellos y de vez en cuando saltan de temporada, pues porque le da Arturo por ahí. Y la última opción es no tener temporada, es grabar por grabar. Simplemente, pues cuando finaliza el año te despides de toda la gente y cuando comienza el año siguiente felicitas el año nuevo. Y ya está. Esa es toda la diferencia que tiene que haber en tu podcast. Esto lo comentaba al principio, las aplicaciones de podcast tienen opciones ahora para dividir las temporadas de un podcast, pero no es necesario que lo reflejemos ahí. Yo, por ejemplo, en Spreaker tendría la posibilidad de indicar temporada y episodio, pero no lo hago. Lo hago, digamos, en un control que llevo yo en un Excel, lo anuncio para que lo sepáis todos vosotros, llevo el número de episodios en la descripción de cada uno de los capítulos, lo apunto ahí, este me parece que es el 1012, es este capítulo. Bueno, pues llevo la contabilidad y yo sé que cada 200 capítulos, perdón, la contabilidad no, la contabilidad también, pero esto es la cuenta. Llevo la cuenta de que cada 200 capítulos más o menos es una temporada, pero yo sé que en realidad la temporada comienza a finales de agosto, pero no lo divido en temporadas como tal en las aplicaciones. Vosotros no tenéis manera de distinguir cuándo empieza, cuándo acaba una temporada viendo el listado de capítulos. Bueno, pues lo hago sin temporadas y es totalmente una opción tan respetable como el resto de opciones. Y hasta aquí pues estas 6 opciones de dividir un podcast por temporadas o de no hacerlo, porque en el último de los casos que os he traído directamente es no dividir por temporadas el podcast.
Si quieres apoyar este podcast puedes hacerlo de dos formas. La primera de ellas a través del Ko-fi, desde 3 euros al mes, entrando en alotroladodelmicrofono.com/café y descubriendo las ventajas que obtendrás allí de las 3 categorías disponibles que hay en este perfil. Ya digo, desde los 3 hasta los 12 euros al mes. También puedes suscribirte a la versión anticipada, concentrada y sin publicidad de este podcast por 4 euros al mes y lo recibirás cada viernes con todos los capítulos de la semana posterior en una versión destilada. De ahí su nombre, el destilado del micrófono. Por último, si los valores de tu podcast, de tu empresa o de tu proyecto encajan con mi filosofía, podemos hablar para que te conviertas en patrocinador de la versión gratuita de este podcast. Solamente tienes que ponerte en contacto a través de jorgemarin@eob.es. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.